Para Rocío San Miguel, el 9 de febrero de 2024 no debía de ser un día muy diferente al resto. Esa mañana, todo en el ambiente era perfectamente normal. Caracas estaba soleada, las calles tenían movimiento y durante la noche, ella debía tomar un avión. Sin embargo, lo que Rocío no sabía era que estaba a punto de ser recluida en el Helicoide, la cárcel de torturas más grande de América Latina. Cuando Rocío llegó al aeropuerto internacional de Maiquetía aquella noche, era una más entre el gentío. Iba acompañada de su hija, Miranda Díaz, y unas pocas pertenencias. Su vuelo, con destino a Miami, salía en unas cuantas horas. Pero Rocío nunca llegaría a abordar aquel avión. Funcionarios del Cuerpo de Inteligencia del Estado venezolano interceptaron a Rocío San Miguel mientras accedía a los controles rutinarios del aeropuerto. Tras una breve discusión, se la llevaron detenida y a partir de ese instante, su vida y la de su familia cambió para siempre. Rocío se vio forzada a iniciar el descenso a las profundidades, directamente hacia el inframundo, a un lugar conocido como el Helicoide, la escalofriante prisión de tortura del gobierno de Venezuela. Este video fue posible gracias a la ayuda de Octaspace. Venezuela no siempre fue un país azotado por las crisis económicas y la pobreza. De hecho, su bonanza petrolera lo había convertido en uno de los países más desarrollados de América Latina para la década de los 80 y los 90. En el pasado, visitar Caracas, la capital del país, era pasearse por un lugar repleto de edificios de gran altura, comercios lujosos y lugares que combinaban los placeres de una vida bohemia con el sabor del Caribe. Sin embargo, dentro de las grandes obras que adornaban los rincones de la capital, existía una que destacaba por encima del resto. Su ubicación era hegemónica, destacaba desde la distancia, pues había sido construida sobre una colina. Su forma también era llamativa, ya que fue ideada por el arquitecto Jorge Romero Gutiérrez para formar una espiral helicoidal que se elevara por encima de la ciudad. Todo esto la hacía sumamente llamativa, pero cuando los turistas preguntaban por su nombre, los lugareños cambiaban de ánimo, bajaban la voz, como si temieran ser escuchados, y respondían con cierto recelo, incluso en los años 90, pues aquella magna estructura, aquel edificio imponente e intimidante, no era otro que el Helicoide. Paradójicamente, cuando el arquitecto Jorge Romero Gutiérrez entregó los más de 12,000 planos para iniciar la construcción del Helicoide, jamás pensó que su obra se iba a convertir en el centro de tortura más grande de América Latina. Aquel hombre tenía una idea muy diferente respecto a su proyecto. De hecho, su objetivo no podía ser más diferente, pues aspiraba a crear el centro comercial más lujoso y excepcional del hemisferio, y estaba decidido a conseguirlo. Para entonces era el año 1950 y el gobierno estaba presidido por una dictadura militar que veía en la construcción un sinónimo de progreso. Por ese motivo, la obra recibió la financiación necesaria para su ejecución. Aquel sería uno de los muchos símbolos del progreso del país, o al menos eso es lo que todos creían. El Helicoide se elevó sobre la ciudad, en un terreno de 60,000 metros cuadrados. La obra prometía ser icónica. En su interior albergaría un hotel, un helipuerto, un centro comercial de 300 tiendas, ascensores de lujo, tecnología de vanguardia y un gran domo superior que lo convertiría en algo nunca antes visto. Tal era la originalidad de esta obra que el pintor Salvador Dalí y el poeta Pablo Neruda tuvieron palabras de elogios para ella, calificándola como una creación exquisita. Sin embargo, el centro comercial nunca abrió sus puertas. El retorno de la democracia al país y los diferentes cambios en la economía redujeron las fuentes de financiamiento y el interés por la obra. El Helicoide fue quedando en el abandono progresivamente, convirtiéndose en un caparazón lujoso, con una fachada que seducía la vista por fuera, pero en cuyo interior solo albergaba oscuridad. No fue hasta el año 1982 cuando el gobierno de turno tuvo la idea de convertirlo en la sede del organismo de seguridad del gobierno venezolano. A partir de este instante, el edificio que estaba destinado a ser icónico se fue convirtiendo lentamente en un símbolo de represión y peligro.
Los locales que estaban destinados a albergar productos fueron convertidos en celdas. El hotel que debía recibir huéspedes se transformó en centros de control. No hubo espacio que sobreviviera al cambio. El sueño del pasado se transformaría en la pesadilla del futuro, y aquello fue solo el comienzo. No sería hasta el gobierno de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, cuando esta prisión pasaría a convertirse en lo más cercano al infierno en la tierra, un lugar del que pocos han logrado salir y al que muchos temían que fuese trasladada Rocío San Miguel la mañana del 10 de febrero. Un total de 204 organizaciones y 415 miembros de la sociedad civil de Venezuela han denunciado este lunes la desaparición forzada de la activista y de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. A las pocas horas de la detención de Rocío San Miguel, la noche del 9 de febrero, diferentes organizaciones de derechos humanos comenzaron a denunciar su desaparición. Lo que había sucedido en el aeropuerto no era de conocimiento público, y quienes la esperaban en Miami vieron llegar el vuelo desde Venezuela, pero no a Rocío. Esto preocupaba especialmente a las diferentes organizaciones no gubernamentales, ONG, del país. Rocío San Miguel era una activista por los derechos humanos en Venezuela, líder de la ONG Control Ciudadano y una experta en seguridad que había recibido numerosas amenazas en los más de 20 años que llevaba denunciando las torturas, muertes e irregularidades presuntamente cometidas por las Fuerzas Armadas. Por este motivo, decenas de organizaciones nacionales e internacionales comenzaron a alzar la voz durante el 10 de febrero, exigiendo que se aclarara el paradero de Rocío y de su hija. Pero no hubo ninguna respuesta de las autoridades aquella noche. La sociedad civil en las redes sociales comenzó a impulsar el hashtag ¿Dónde está Rocío? Como medio de presión para que las autoridades dieran alguna respuesta para la evidente desaparición forzada que había sufrido la activista. No fue hasta las 5 de la tarde del 11 de febrero cuando el fiscal de la República, Tarek William Saab, confirmó que Rocío San Miguel estaba en manos de las autoridades venezolanas por su presunta vinculación a una operación denominada Brazalete Blanco, la cual, aseguraba, tenía la intención de acabar con la vida del presidente Nicolás Maduro. En medio de las voces de reclamo por la libertad de Rocío San Miguel, Tarek William Saab, fiscal del régimen de Venezuela, confirmó en su cuenta oficial de Twitter la detención de la activista. Al poco tiempo, también se supo que la familia de Rocío había desaparecido. Al igual que ocurriera con la hija de la activista, sus hermanos Miguel y Alberto, su pareja, Víctor Díaz, y su expareja Alejandro González también habían sido capturados por el gobierno venezolano. En este proceso, ninguno de los detenidos tuvo acceso a un abogado de su elección. Tampoco fueron presentados en ningún tribunal, ni se pudo acceder a la evidencia de la fiscalía para cargos tan graves como los que se le acusaban, pues Rocío había sido vinculada a un acto terrorista, algo que condicionaría de inmediato el tratamiento que le darían las autoridades a su caso, así como la prisión en la que para ese momento ya muchos imaginaban la iban a condenar. El terror asociado con el helicoide no es un espejismo, sino una reputación que se ha labrado a base de injusticias, desapariciones y torturas, las mismas que han motivado numerosas denuncias de diferentes ONG nacionales e internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y distintas misiones e informes de la Organización de Naciones Unidas. Las condiciones en las que viven los detenidos y la forma en que dirige la prisión el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, han hecho del helicoide un lugar lleno de historias escalofriantes. A partir del año 2014, esta prisión se convirtió en el epicentro de la represión promovida por el gobierno de Nicolás Maduro. Las protestas en su contra aquel año desbordaron la capacidad del centro penitenciario, el cual se vio forzado a habilitar nuevos espacios, destinando solo uno de ellos para presos comunes y más de 3 para manifestantes, usuarios de X, antiguo Twitter y estudiantes. Sin embargo, esto no fue suficiente. Fue tal el volumen de los detenidos en las protestas que los carceleros se vieron obligados a usar cualquier espacio disponible como una prisión improvisada. Desde escaleras de emergencia hasta oficinas, cada rincón podía llegar a ser una prisión. Muchas veces, más de 100 personas podían compartir celdas con espacios diseñados para menos de 20. Los detenidos, que en su mayoría eran jóvenes manifestantes de entre 16 y 30 años, carecían de cualquier derecho básico. Apenas recibían alimento, no tenían más baño que bolsas y envases plásticos, y se les permitía bañarse cada 15 días, o, a veces, una vez al mes.
Muchas de estas celdas tenían apodos como Infiernito, Guarimbero, Las Escaleras, Bañito y Guantánamo. Esta última había sido habilitada para albergar a opositores o detenidos por motivos políticos. En su caso, las celdas estaban hacinadas, sin camas, agua ni baños. En aquel periodo, miles de personas pasaron por el helicoide y muchas de ellas fueron sometidas a diferentes torturas. En la mayoría de los casos, los funcionarios del SEBIN buscaban extraer testimonios y declaraciones que incriminaran a diferentes políticos en la propagación de las protestas del país. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas presentó en Ginebra un informe que recogía los principales patrones de conducta en los métodos de tortura utilizados por funcionarios del SEBIN sobre las personas detenidas. Entre los métodos se empleaban la asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o cubos de agua. En algunas ocasiones, mientras esto ocurría, las víctimas eran golpeadas con los puños, con palos u objetos contundentes. También se empleaba el uso de descargas eléctricas en genitales y otras partes del cuerpo. Asimismo, se ejercía la tortura psicológica por medio de amenazas de muerte contra la víctima o sus familiares, así como la desnudez forzada a temperaturas extremadamente bajas, encadenamiento durante largos periodos de tiempo y discursos sistemáticos que generaron efectos traumáticos en las víctimas y que ocasionó el suicidio de algunas de ellas. Estas prácticas y métodos de tortura se ejecutaron de forma sistemática y progresiva, promovida por el gobierno y amparada por el Estado, pues en el 2017 otra protesta estalló en Venezuela y los detenidos ingresaron a una prisión que ya tenía instaurado y perfeccionado esta metodología del horror. De esta forma, el helicoide se convirtió en el cementerio de los vivos, un lugar que, según han señalado diferentes analistas, desde el 2014 solo persigue una sola misión: causar tanto miedo y horror como les sea posible a los funcionarios del SEBIN, para así desalentar cualquier indicio de protesta en el país. Para el año 2023, el helicoide mantenía recluidos en sus instalaciones a cerca de 290 presos políticos, la mayoría de ellos acusados de rebelión y traición a la patria. Precisamente este último cargo fue uno de los que acompañaron la sentencia que recibió Rocío San Miguel la noche del 12 de febrero. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó las acusaciones de presuntas violaciones al debido proceso y desaparición forzada. Según él, se presentó a San Miguel ante los tribunales por sus presuntos vínculos con un intento de magnicidio. A las 9:54 de la noche del 12 de febrero, el país entero conoció que se estaba llevando a cabo la audiencia de presentación de Rocío San Miguel y su familia en el Tribunal Segundo contra Terrorismo. Esta información se supo por medio de un hilo en la cuenta X del fiscal general, Tarek William Saab. De esta presentación, se ordenó la privativa de libertad para Alejandro José González por los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación. En el caso de Rocío San Miguel, sus delitos fueron concernientes a traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. En todo el proceso que inició con su detención el 9 de febrero, habían pasado casi 72 horas. En ese tiempo, Rocío estuvo desaparecida, incomunicada y sin el derecho a escoger su propio abogado. Ahora también había sido condenada y sin que se presentaran pruebas contundentes de sus supuestos delitos, pues estas fueron anunciadas al país días después y consistían en la presunta posesión de Rocío San Miguel de diferentes mapas del país y sus instituciones y enclaves militares, además de una grabación telefónica de los presuntos conspiradores en la que se mencionaba el nombre de Rocío San Miguel como la encargada de informar y monitorear la operación Brazalete Blanco. El resto de la familia quedó en libertad con medidas cautelares, entre las que destaca la imposibilidad de salir del país y presentación periódica ante el tribunal de la causa. Finalmente, Rocío San Miguel fue trasladada al helicoide, en donde permanece desde aquel día. En todo este tiempo, nadie ha tenido acceso a la activista. Solo se le ha permitido una visita por parte de su hija, quien aseguró que su madre está fortalecida y confiada de su inocencia. La historia de Rocío San Miguel ha irrumpido en la sociedad venezolana luego de un periodo de aparente calma social y la reducción en las medidas opresivas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo,
A pocos meses de celebrarse las elecciones presidenciales, el gobierno parece haber activado nuevamente la maquinaria del terror para frenar las aspiraciones de la candidata opositora María Corina Machado. Desde inicios de año, el gobierno ha impulsado la detención de numerosos activistas e integrantes de comandos de campaña opositores. También ha inhabilitado a los dirigentes más fuertes que pudieran competir en la carrera presidencial y ha radicalizado su discurso, creando un ambiente de tensión que afecta a la población civil, sobre todo a los caraqueños, quienes todos los días, mientras acuden a sus trabajos, van a una fiesta o salen a pasear, observan a lo lejos y con ironía y tristeza la inquebrantable, lúgubre y sombría figura del helicoide.